Digamos algo más sobre el general Manuel Baquedano, sobre su biografía. Eh, Él nació en 1829, era hijo de otro militar y entró muy joven al ejército, había sido alumno del Instituto Nacional, entró a los 15 años y partió hacia la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Luego, por muchos méritos en combate, fue ascendido y tuvo un periodo, a fines de la década del 50 del siglo XIX, fuera del ejército, 5 años, dedicado a labores agrícolas. Bien, cuando se produce el primer gobierno liberal de los liberales, que los que miran la historia con espíritu de partido critican tanto desde la izquierda, eh, yo también lo soy, pero entiendo que en la historia no hay buenos ni malos, las cosas acontecen y uno tiene que preguntarse por qué pasaron. Pero uno no puede tomar un báculo y decir estos son los buenos y estos son las malas, o los malos. En la historia hay necesidades históricas. Eh, lo aprendimos los que hemos leído un poquito más. El primer gobernante, don José Joaquín Pérez, inicia la guerra de la pacificación de la Araucanía en 1861. El gran oficial, el gestor, es Cornelio Saavedra. No don Manuel Baquedano, que es un oficial de la mitad para abajo. ¿No? Él no puede definir lo que se hace, lo que no se hace. Además tiene un respeto a la ley muy grande porque cuando se produce un alzamiento contra el gobierno constituido, él queda del lado del gobierno y su padre queda del lado de los alzados y él combate igual. Es un hombre que respeta la ley. Bien, don Manuel Baquedano participa en la pacificación de la Araucanía, que sin justificarla, pero tratando de entenderla, era la necesidad que tenía Chile, que solo un 20% de su tierra era agrícola, de tener espacios donde producir alimentos, criar ganado, trigo. Nuestro país ya tenía un poco más de 1 millón de habitantes. Alimentar eso no es fácil. Y en esa época teníamos 3 provincias, Coquimbo, Santiago, Concepción. Entre Santiago y Coquimbo lo que se puede hacer en materia agrícola es poco. Se necesitaba más entonces, porque reaparecíamos en Chiloé, que tiene otras características. Se hace la pacificación de la Araucanía, donde se cometen abusos, indudablemente, son guerras de invasión, de incorporación de territorios que se hacen sin la voluntad de los incorporados. Pero ahí está la necesidad histórica, pero Baquedano no tiene ninguna responsabilidad en eso. Esas son decisiones tomadas por un gobierno liberal, por un país que tiene instituciones democráticas y republicanas en la medida de 1850, entre 1860 y 1870. Cuando se produce la Guerra del Pacífico, cuya decisión la toma el gobierno chileno en una reunión de 5 personas. Estaban ahí el presidente Aníbal Pinto, civil, el presidente el ministro Domingo Santamaría, Alejandro del Fierro, el ministro de Relaciones Exteriores, todos civiles, más el ministro de Defensa, que era un ex general, pero que estaba en condición de civil, no en representación ni del ejército ni de la marina. Se toma la decisión de iniciar la guerra frente al incumplimiento grave de Bolivia del Tratado de 1866, que era tan beneficioso para ellos que le había concedido por primera vez una salida al mar. Pero la disputa no era por el mar, la disputa era por la riqueza salitrera y por el guano, porque la salida natural de Bolivia era Arica y Tacna, que era su salida cuando formaban todos parte del virreinato del Perú, del cual se habían escindido los bolivianos. Bien, en ese acuerdo Bolivia incumplió, no se dio cuenta que lo beneficioso que era para ellos ese tratado, y nos quiso, a partir del 14 de febrero de 1878, imponer impuestos
expoliatorio a las empresas chilenas que están expresamente prohibidos por el tratado, por el artículo cuarto del Tratado de 1874, porque tampoco habían cumplido el del 66 y no nos habían dado la parte de los impuestos en la medianería. Chile negoció, buscó la paz durante un año y no se pudo, así que el 14 de febrero se ocupó militarmente de manera incruenta, no hubo resistencia boliviana, el puerto de Antofagasta, donde el 93% de la población era chilena. Y Bolivia nos declaró la guerra el 15 de febrero. Después los peruanos nos mandaron la misión Lavalle, el señor Lavalle, que trató de engatusarnos aquí, ofrecerse como mediador, en circunstancia que Perú tenía un tratado secreto con Bolivia, y más encima le estaba mandando armas, y querían ser mediadores. Chile le declaró el 5 de abril de 1879 la guerra a los dos juntos. Y se hizo, ya se sabe, una campaña que contra todos los pronósticos Chile ganó esa guerra. Bien, en esa guerra Chile tuvo 3 comandantes en jefe. Primero el general Arteaga, que ya tenía sus años y por eso fue sacado del bando. Asumió Erasmo Escala, pero Erasmo Escala tenía algunas particularidades que limitaban sus capacidades profesionales, no por su falta de táctica, estrategia o coraje, sino que tenía una relación con las tropas que debilitaba el mando a la verticalidad. Y su Estado Mayor se había transformado en una olla de grillo y tendía a discutir las decisiones del gobierno. Y el gobierno al ejército y a la marina le tenía 2 ministros en campaña, que fueron muy útiles. Rafael Sotomayor, que cuando murió de un infarto al corazón en medio de la campaña, todo el ejército, desde las tropas al Estado Mayor, lo sintieron mucho porque fue el gran estratega que se preocupó de que al ejército no le faltara nada, de lo que hoy día diríamos la logística, y no se metió en los temas militares. Después lo reemplazó José Francisco Vergara, que sí quería meterse en los temas militares, a pesar de su desastrosa actuación en la batalla de Tarapacá, que fue el único empate con sabor a derrota que Chile tuvo en la Guerra del Pacífico. Y bien, cuando el gobierno ya decide sacar a Erasmo Escala, había que poner a otra persona. Y se opta por Manuel Baquedano, provisoriamente, considerando primero que era un hombre muy disciplinado, segundo que no iba a poner, no le iba a armar lío al gobierno, y tercero que ya la guerra se tomaba perspectivas muy positivas para Chile, entonces el comandante en jefe iba a ser un candidato natural, iba a salir elegido presidente de la República al galope, como diría un hípico. Entonces esto no le gustaba a las autoridades políticas y civiles y dijeron entonces Baquedano. Lo pusieron, Baquedano aceptó muy bien a José Francisco Vergara, todas las ideas que daba él con tanta efusión, y ganó la batalla del campo de la Alianza que definió la guerra. Eso lo definió más que la batalla de Lima, de San Juan y de Miraflores. La batalla del campo de la Alianza, al norte de Tacna, a unos pocos kilómetros. Y ahí tuvo un comportamiento muy noble Baquedano, porque cuando ya se ganó la batalla, permitió que se instalara a instancia de Ramón Allende Padín, un médico jefe de los servicios sanitarios del ejército chileno, que es abuelo del que va a ser presidente Salvador Allende Gosen, que le instaló un hospital humanitario, uno para bolivianos, otro para peruanos y otro para chilenos. Pero el regimiento Colorado había practicado el repase, esto de matar heridos, entonces estaba en ojeriza con los chilenos. Entonces Ramón Allende Padín le pidió al general Balmaceda que los dejara irse de vuelta a Bolivia, porque podía producirse en algún momento una situación conflictiva. Bien, Baquedano lo permitió. Otro episodio donde se demuestra que Baquedano era un tipo muy noble. Cuando se da la primera batalla, de la primera línea, habían 2 grandes líneas defensivas para Lima, ya lo dirigía el dictador Piero, el ejército peruano. Bolivia ya se había ido de la guerra derrotada, y la primera línea, que era San Juan Miraflores,
perdón, San Juan Chorrillo. San Juan Chorrillo, Chorrillo era un balneario pegado a la costa en de casas de la gente más pudiente de Lima, de los ricos peruanos. Cuando se rompe la línea, se cerca a Chorrillo, contrariando la guerra de la guerra, pero producto de la desesperación del momento, los peruanos se refugian en las casas y disparan desde esas casas. Eso produce un cruento combate que dura casi todo el día. Al final los chilenos logran desalojarlos. Cuando lo hacen, algunos pocos logran huir, otros son ultimados. Es una batalla muy cruenta. Encuentran en las casas de veraneo alcohol y eso empieza a producir exceso. Empiezan a matar gente, matan civiles, incluso matan quizás por error o quizás producto del fragor del combate a una compañía de bomberos italianos, Garibaldi, los fusilan. Quizás los confunden con combatientes porque andaban con uniforme. Pero bien, frente a esos abusos, el general Manuel Baquedano ordena a la caballería ir a sacar los que están cometiendo desmanes. Los van a sacar, se resisten, al día siguiente son sometidos a consejo de guerra y son varias decenas fusilados por el propio ejército chileno, por los abusos cometidos. Una cosa que el ejército chileno ha hecho pocas veces, o no lo hizo en la segunda mitad del siglo XX, reconocer sus culpas, dar nombres, no, lo sancionó ellos mismos, y en medio del fragor de la victoria. Bien, luego se dicen otras mentiras. Cuando se logra romper la segunda línea de Miraflores, se producen saqueos en Lima, pero esos saqueos son producto de los mismos peruanos que toman venganza contra los chinos. Había muchos chinos esclavizados en las haciendas del norte y la expedición Lynch los había liberado y ellos en un número de 2000 se habían incorporado al ejército chileno y lo habían incorporado y le habían dado uniforme. Esto los peruanos lo consideran una traición y la emprendieron contra los comercios chinos y los soldados en dispersión mataron chinos, saquearon sus comercios. Y el alcalde, el señor Torrico de Lima, le pidió al ejército chileno que entrara y el ejército chileno entró y no cometió ningún desmano. O sea, esta idea de los saqueos de Lima, eso es pura mentira. Es cierto que se incautaron los libros de la biblioteca y de cosas de química, pero esas son incautaciones de guerra, no es el saqueo, el pillaje contra civiles, no, se incautaron, viene como pago de las indemnizaciones de guerra que Perú nos debía por haber impulsado un tratado secreto y haber instigado a los bolivianos al incumplimiento de un tratado, o sea, haber producido el casus belli, la causa de la guerra. Bien, cuando Baquedano se vuelve rápidamente a los 2 meses, después de eso no se cometieron desmanes, no hay esos abusos. Los abusos se cometieron en Chorrillo, con una tropa desbandada a la que el general Baquedano reprimió y que después los sometió a consejo de guerra y después fusiló a varios de ellos. Decenas, no pocos. Cuando volvió a Chile era evidente que era el hombre más popular del país y que si se presentaba candidato a la presidencia iba a ganar, como dicen los hípicos, al galope. Se lo propuso el Partido Conservador, él no fue, no quiso hacer, fue un comienzo, un mes y después dijo no. Porque él había dirigido a los chilenos, no se iba a prestar para las disputas internas entre chilenos. Lo eligieron senador, participó durante 2 periodos como parte de la comisión de guerra militar, con la experiencia que le sobraba, pero no participó en las disputas internas. Cuando Inglaterra, defendiendo los intereses del filibustero John Thomas North, el rey del salitre, que se había apropiado de malas maneras mediante pillería, argucia y triquiñuela de ese especulador de las salitreras peruanas, le molestó que el presidente José Manuel Balmaceda en 1888, en un discurso en Iquique, anunciara la chilenización, que no era tocar lo que ya existía, no iban a expropiarle a nadie, expropiar es una venta forzada, confiscar es otra cosa, confiscar es quitar, entrégame. Pero no había ni expropiación en la mente ni nada, sino que Balmaceda dijo, mire, las salitreras, las concesiones que se ven más adelante solo pueden ser de propiedad de los chilenos y que la exploten en sociedad con el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque Balmaceda veía muy bien. Se da cuenta que meterse
con inversionistas extranjeros de grandes potencias. Después, usted si tenía algún problema con esas empresas, tenía problemas con una gran potencia, como ocurrió. Y los ingleses quisieron participar incluso en la flota. Y en el acto más ignominioso que se haya celebrado en el Palacio de las Monedas se le dio una cena a los oficiales de esos barcos que actuaron contra Chile en el Palacio de la Moneda por el almirante Jorge Montt, que fue el jefe de los alzados, junto con el general Estanislao del Canto, el general Holley, Walker Martínez. ¿Le suenan los apellidos Walker Martínez? No se han ido, desafortunadamente, de la política chilena esos apellidos. Cuando ya se ve que el gobierno constitucional del presidente Balmaceda está derrotado, este le entrega el mando en Santiago durante 3 o 4 días mientras llegan las tropas del ejército sublevado y de la marina que venían de lo que hoy es la quinta región. Y Baquedano, no puede hacer nada, porque ya no quedan tropas, las tropas en Santiago se dispersan y se cometen los desmanes, los abusos, los saqueos por los alzados del gobierno, los alzados contra el gobierno, que eran instigados por los ingleses. Ellos eran el patrón, el jefe de ellos eran los ingleses. La corona inglesa suficientemente aceitada por John Thomas North. De eso lo culpan al pobre Baquedano. Pero ¿qué iba a hacer si no había forma de contener? No había tropas, no había fuerza punitiva. Baquedano es, a mi juicio, un hombre que honra a Chile. Me da un poco de molestia, harta, no poca, cuando veo que algunos cuestionan su monumento en la plaza que lleva su nombre, cuando en el Perú, y con razón, nuestros hermanos peruanos le rinden homenaje póstumo con monumentos, mausoleos, avenidas a Andrea Avelino Cáceres, un oficial muy inteligente, muy valiente de ellos en la Guerra del Pacífico, al coronel Bolognesi, que murió combatiendo. Voy a quemar el último cartucho, dijo. Arica no se rinde, murió en el Morro de Arica. Hasta Pierola, hasta Nicolás de Pierola los peruanos le rinden homenaje, que fue el dictador y presidente en la última etapa de la guerra. Tiene una avenida, la avenida Pierola. Y en Chile, y quizás por esto está tan bien eso, el pago de Chile. Cuando el ejército volvió después de los triunfos gloriosos en la Guerra del Pacífico, en los cuales 5.000 chilenos murieron o quedaron lisiados, el gobierno no les dio ninguna pensión, solo les dio la pensión a los que eran oficiales o sea, soldados de línea o profesionales. En esa guerra reconocieron filas 73.000 chilenos, solo 3.000 eran soldados profesionales, o sea, esa guerra la ganó el pueblo de Chile, 72.000 voluntarios. Y no les dieron un peso, un reconocimiento, y muchos de ellos volvieron lisiados en condiciones que no les permitían ganarse el sustento. Y yo creo que eso que a partir de ahí se llamó el pago de Chile, es lo que recibe también de algunos pocos, pero muy pocos, afortunadamente muy pocos, el pago de Chile por estos días, los que cuestionan su monumento, los que hablan de la historia sin tener idea, los que escriben folletines de historia y con el fin de escandalizar gente y convencer incautos. Bien, el general Baquedano es un orgullo, a mi juicio, para Chile.